Aquí en esta porción de Lucas capítulo 23, vemos el momento cuando Cristo fue puesto en la cruz. La conversación que él tenía con el ladrón que estaba al lado de él. Y vemos que él murió entregando su vida por la humanidad. En los dos malhechores, lo dice aquí en Malaquía, en Lucas. En Mateo los llaman ladrones y en Marcos eran hombres violentos, eran hombres que merecían estar ahí en esa cruz. Los dos, cuando subieron a la cruz, lo colgaron de la cruz, dice los dos ladrones estaban insultando a Cristo, estaban burlándose de él. Dice en Mateo 27, confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. O sea que los dos ladrones atacaron a Cristo burlándose e insultándole a él al comienzo de ese momento. Pero uno de los ladrones tuvo un cambio de corazón. Yo veo en este pasaje salvación a último momento. Están a un paso de la muerte los tres, Cristo junto con los dos ladrones. Y de repente uno tuvo un cambio de corazón. Uno se arrepintió, uno creyó, uno recibió una promesa de Cristo que ese mismo día estaría con Cristo en el paraíso, sería salvo de sus pecados y tendría la vida eterna. Lamentablemente, el otro ladrón, expuesto a la misma experiencia, observando a Cristo, escuchando sus palabras, se endureció y siguió endurecido en su corazón. Y con la misma oportunidad, la misma posibilidad, él rechazó a Cristo. Quiero ver estos dos malhechores, estos dos ladrones, y ver la historia y hacernos la pregunta, ¿por qué uno se arrepintió y recibió la salvación y el otro no? En primer lugar, vemos que los dos malhechores estaban sufriendo un castigo justo. Ellos eran ladrones. Y la palabra ladrón aquí es la idea de un ladrón violento, dispuesto a quitar la vida de otro si era necesario para lograr la plata o algún. Ellos quebrantaron la ley humana y estaban sufriendo las consecuencias de su maldad y de su pecado. La crucifixión era una forma de morir horrible. Fue una manera de morir que causaba mucho dolor y mucha pena. Aquí en el versículo 33 dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Una frase corta, pero cuando uno indaga acerca de la crucifixión, uno sabe o se entera de que involucraba muchas cosas. En primer lugar, lo latigaron antes de ir a la cruz. Le latigaron con un látigo con tiras de cuero. Los soldados romanos le latigaron a los que fueron condenados a la crucifixión. Los látigos o el látigo tocaba su espalda
y lo tiraba y abría su cuerpo. Cuando le latigaron, a veces, la misma persona condenada murió, un infarto, o por ahí moría de una pérdida de su sangre, perdió tanta sangre que no, que vivir en ese. El sufrimiento era terrible. Vemos que en el mismo camino los soldados romanos exigen a un tal Simón que él lleve la madera porque no tenía la fuerza para llevar esa misma madera. Fue una muerte cruel. Y estos hombres ladrones merecían un castigo terrenal y estaban sufriendo lo que ellos merecían. Pero Cristo sufrió la cruz para tomar para sufrir y cargar sobre él el pecado de la humanidad delante de Dios. Dice Dios a Adán y Eva en el huerto de Edén: el día que comieres del fruto, verás. Estaban muertos espiritualmente. Ahora está sufriendo la muerte física para poder perdonar. La multitud estaba burlándose de él. Aparte del sufrimiento físico, el sufrimiento emocional, Pedro le había negado. Judas Iscariote lo entregó a él. Todos los discípulos le abandonaron a él y estaba solo pasando los juicios y estaba solo en la cruz. Después Juan se acercó. Las mujeres estaban ahí observándole la tristeza que él llevaba en ese momento, el sufrimiento físico. Los dos ladrones eran culpables. Y nos hace recordar que no solamente estaban sufriendo por su maldad, digamos, pero nos hace recordar que hay una ley espiritual donde Dios un día va a juzgar al ser humano. Va a juzgarlos a ellos por su pecado. Dice en el libro de Hebreos, dice: está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de eso el juicio. Dios va a juzgar a cada ser humano y va a haber un resultado, no de una muerte difícil o penosa, sino una muerte eterna, lleno de mucho dolor, de mucha pena, que no va a terminar nunca, dice la palabra de Dios. En Apocalipsis dice así: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y él entró para ellos, y vi muertos grandes y Dios, y los es el juzgado los muertos según sus obras. Dios está manteniendo una anotación de las obras de cada uno, juzgar a cada uno un día. Estos dos ladrones, un juicio final, pero nos recuerda de que la presencia de Cristo, de que hay un juicio eterno. Un juicio eterno donde Él va a juzgarnos por nuestros pecados. Nosotros somos culpables delante de Dios. Cada uno de nosotros somos pecadores y merecemos sufrir por nuestro pecado. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte, mas
la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Él nos quiere regalar la vida eterna si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados. Nosotros somos culpables. A veces hay consecuencias aquí en la tierra por nuestros pecados, pero últimamente Dios va a juzgar al ser humano. A veces alguno puede zafar y escapar del juicio terrenal, el juicio de sus actos en la tierra. Tenían la misma oportunidad de conocer la vida eterna. Uno aprovechó esa oportunidad. Uno tuvo un cambio de corazón, donde él creyó en Cristo. Seguramente los dos ladrones eran judíos. Un conocimiento de la palabra de Dios. Fueron enseñados, fueron criados, conociendo la palabra de Dios, como todo buen judío. Sabían que la esperanza de los judíos era la llegada del Mesías, su Salvador, su Rey. Y aquí están al lado de Cristo. Judas Iscariote, que estuvo al lado de Cristo observándole, escuchándole, aprendiendo de él. Los dos estaban a un paso de la muerte. Sabían que ese día terminaba todo y que iban a ir al otro lado, a la presencia de Dios. Ellos ninguna oportunidad de escapar esa muerte. La gente le insultaba, se burlaba y ellos también al principio. Todos tenemos una oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Tiempo que ellos mismos a creer en Cristo, acercarnos a Dios, de indagar y enterarnos de las cosas espirituales, de hacer la pregunta, ¿qué hay después de esta vida? ¿Qué hay para el ser humano? ¿Qué significa la resurrección de Cristo? La gente, ¿qué significa la Pascua? Quizás algunos te van a dar alguna explicación rapidito de que, bueno, supuestamente Cristo resucitó de la muerte, pero ¿por qué murió? Murió por nuestros pecados. Y el hecho de que Él resucitó, ¿qué significa? Que el Padre aceptó su muerte, le dio vida, y como dice en la palabra de Dios, es primer fruto de la resurrección, de la vida eterna. Él nos manifiesta con su resurrección qué va a pasar con la humanidad. Como he dicho varias veces aquí en este lugar, un día el cementerio de Morón, el cementerio de Castillo de San Justo, de toda Argentina y de todo el mundo, un día los cementerios se van a vaciar. Porque Dios va a levantarlo de la muerte, lo va a resucitar y a presentarse delante de Dios para rendir cuentas al Creador de los cielos y la tierra. El que está mirando en cada momento y que no solamente ve nuestros hechos y escucha nuestras palabras, pero hasta Él ve la motivación de cada ser humano. Y delante de Dios tenemos que conocer que somos culpables. Uno de los ladrones cambió de corazón porque él se dio cuenta, muchas gracias, que él estaba en falta delante de Dios. Miren conmigo en el versículo 39. En versículo 39 dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios misma
condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mientras que estaban ahí en la cruz, uno de los ladrones se arrepintió, tuvo un cambio de corazón. No siguió burlándose, no siguió a Cristo desafiándolo. Uno se humilló. Él admitió que él era un pecador. Recibimos lo que nosotros merecemos. Hemos cometido algo que está mal delante de Dios y merecemos en este lugar. Confesó con su boca que Cristo era el Mesías, el Rey. Cuando vengas en tu reino. Él observó a Cristo, miró cómo él estaba actuando. Él creyó que Cristo era el Mesías. No dijo si vengas en tu reino, dijo cuándo, porque está convencido que realmente él era el Mesías, él era el Rey. Él creyó en Cristo y pidió que se acordara de él. Él confesó con su boca y Cristo le aseguró que ese mismo día él iba a estar con él en el paraíso. La muerte no es final, no es el fin del ser humano. La muerte no es entrar en un estado de dormir, de no saber lo que está pasando. La muerte es de esta vida a otra. Cristo murió, Él fue al paraíso y esperaba que después viniera el ladrón. Por el relato que leemos, vemos que en un momento Cristo entregó su espíritu, Él murió y después cuando los soldados pasaron, ellos quebrantaron los huesos debajo de la rodilla de los que estaban en la cruz, porque ahí apuraba la muerte de ellos que fueron crucificados. La crucifixión era una manera de morir, porque no día por los latigazos, colgado de la cruz, con los clavos ahí en su muñeca, ahí ellos tenían que levantarse para respirar. Era una presión muy fuerte en su pecho, en sus pulmones. Rompieron sus piernas para que no pudieran levantarse a respirar y continuar viviendo, y así murieron ahogados. Y cuando uno de los ladrones murió y fue al otro lado, entró en el paraíso, fue salvo, y el otro pasó al otro lado y entró en el infierno sufriendo eternamente. Los dos tenían la oportunidad. Los dos estaban al lado de Cristo. No. Uno diría, ¿por qué? ¿Por qué respondieron tan diferente? Uno miraba el cartel que decía el Rey de los judíos, escrito en distintos idiomas, porque había mucha gente de otros países ahí acumulado en esa ciudad. Algunos comentaristas o algunos historiadores calculan que podría haber hasta 1 millón de personas. En Hechos, capítulo 1, unos pocos días, 40 días después, vemos que había gente de un montón de países que escuchaban el Evangelio en su idioma. Y ese cartel escrito en distintos idiomas anunciaba a la gente que Cristo era el Rey de los judíos.
observaban, escuchaban sus palabras. Muchas veces los que fueron crucificados pasaban las últimas horas insultando, enojados, maldiciendo a los demás. Hasta algunos me dicen que le cortaron la lengua los soldados romanos para no escuchar los insultos de los que fueron crucificados. Y sin embargo, Cristo daba palabras de perdón, pidiendo en oración al Padre a que perdonara a la gente que lo estaba insultando, que estaban atacando y burlándose de él. Al observar la reacción de Cristo, leer el cartel, al ver la paciencia y la actitud de Cristo, él se dio cuenta, no, verdaderamente es el verdadero Salvador. En versículo 35 dice, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Escuchen esas palabras y se dio cuenta que Cristo realmente era el Salvador, era el Mesías, el Rey, y creyó en él. Y Cristo le dio esa respuesta, esa promesa de la vida eterna. ¿Qué piensas de Jesucristo? ¿Simplemente un buen maestro? ¿Simplemente una buena persona? ¿Simplemente alguien que vino para darnos un ejemplo de amor, de tranquilidad? ¿O creen que realmente es Dios manifestado en carne, el Hijo de Dios? Que su vida no comenzó el día que nació por una virgen, sino que Él es de la eternidad pasado y que Él tomó la forma de un ser humano para morir en la cruz como un sustituto para nosotros, y que Él vive a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Él es el Salvador. ¿Has admitido alguna vez delante de Dios que has pecado y que sos pecador? Este ladrón admitió, merecemos esto. Estamos en falta delante de Dios y delante de los hombres. El otro estaba endurecido en su actitud, en su corazón, y rechazó las palabras del ladrón. El ser humano necesita reconocer que está perdido por su pecado, que está muerto en su pecado, lejos de Dios, alejado de Dios, pero que Cristo murió como nuestro sustituto. Y si creemos en Cristo como nuestro Salvador, Él nos puede dar el perdón de sus pecados y nos puede dar la vida eterna. Ahí en la cruz había dos ladrones, uno que terminó salvo y uno que terminó perdido. En esta mañana, aquí en este salón, en este lugar, Dios a cada uno, si está en la categoría o en el grupo de los que realmente son salvos con el perdón de sus pecados, o si están perdidos. Había en este momento, en este lugar, mucha gente religiosa, mucha gente que daba sus ofrendas en el templo, que iba al templo diariamente, cada semana, ofreciendo su sacrificio, alabando a Dios, orando a Dios, pero ellos eran perdidos y terminaron su vida sin Cristo. ¿A dónde irá tu alma cuando usted pase de esta vida a la otra? ¿Irá directamente al cielo? ¿Irá a estar con Cristo eternamente? Cristo no dijo al ladrón que vas a pasar primero por algún purgatorio
algún tiempo de purificación, Él dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Salvación es por la fe en Cristo y no por ninguna obra. El bautismo es importante para dar testimonio de nuestra fe en Cristo para los familiares, para los hermanos. No es un requisito para salvación. Un cambio, una mejoría de vida. Este ladrón era ladrón hasta el momento que él falleció. No tuvo un tiempo para cambiar, para mejorar, para dejar algunos hábitos o algunas costumbres. Él simplemente creyó y recibió el regalo de Dios en ese mismo momento. Si alguno en esta mañana no está seguro de su salvación, no está seguro a dónde iría después de la muerte, Cristo le invita a creer en Él como su Salvador de los pecados. Y si somos hijos de Dios, cuán importante es nuestro testimonio, nuestra vida. Este hombre cambió de rumbo eterno por algo. Él cambió de rumbo por el testimonio de Cristo, por cómo Él habló, por cómo Él vivió, cómo Él murió en ese momento. La Biblia habla de la importancia del creyente de ser luz en este mundo, de ser la sal de la tierra, de ser un buen testimonio para que otros vean nuestra vida y que quieren creer en Cristo como su Salvador personal. En este hombre que se arrepintió, seguramente había varios factores. En primer lugar, temor de la muerte. Él se dio cuenta que él iba a morir. No había ningún escapatorio. Él escuchó las palabras de perdón de Cristo. Él escuchó a Cristo y lo vio como él estaba sufriendo. Él vio la inscripción ahí arriba de la cruz, el Rey de los judíos. Él escuchó y observó el testimonio de Cristo y el Espíritu Santo estaba obrando en su corazón. Nosotros tenemos muchos testimonios, tenemos muchas oportunidades de mostrar a otros a Cristo como nuestro Salvador. Cuán importante es el testimonio. Tu vida, si conoces a Cristo, si estás sentado aquí diciendo, bueno, pastor, yo sé que yo voy a estar con Cristo eternamente. Tu vida está influenciando a otros para el bien. Otros ven su vida y se acercan y preguntan, ¿por qué sos diferente? Veo que sos muy tranquilo. Veo que sos una persona muy paciente. Veo que sos una persona que tiene otra actitud. ¿Hay alguien o alguno que se acerca preguntándote eso? ¿O se sorprende cuando le hablas de la Biblia, de las cosas de Dios? Con una sorpresa, ¿vos te interesan las cosas de Dios? ¿Vos lees la Biblia con una sorpresa? Debería ser algo que la gente reconozca que habla de las cosas de Dios. O que quizás su reacción será, yo sabía que había algo diferente. Algo lindo de vos. Yo pensaba que vos creías en Dios. Nuestra vida debería influenciar a otros. Deberíamos aprovechar el tiempo de año preguntando a la gente, buscando conversar con la gente. Lo mismo. Hoy es un día de victoria. Un día donde el creyente se regocija en la resurrección de Cristo, reconociendo que si conocemos a Cristo un día, estaremos con Él
eternamente. Estos dos ladrones, estos dos malhechores, estaban sufriendo el castigo de su pecado. Y nos recuerda de que hay un juicio eterno en el futuro. Esos dos ladrones tenían la misma oportunidad de buscar y pedir el perdón de sus pecados. Uno aprovechó la oportunidad. El otro no aprovechó. Desperdició esa oportunidad. Todos nosotros tenemos conocimiento de las cosas de Dios. Tenemos algo de conocimiento de la vida eterna, de por qué Cristo murió en la cruz y quién lo resucitó. Ahora depende en lo que uno hace con ese conocimiento. Si uno cree en Cristo o si uno rechaza la verdad. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Juan. Dice lo siguiente. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El ladrón en la cruz rehusó creer aún en el testimonio de este otro ladrón que creyó en Cristo. Aún después de escuchar la palabra de Cristo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No hay ningún relato de que el otro ladrón haya dicho, yo también quiero ir. Se burlaba, rechazaba a Cristo. Cristo invitaba a la gente a creer en Él. En Mateo 7 dice, entrar por la puerta estrecha. Está invitando a la gente a creer en Cristo y sus palabras y recibir la vida eterna. Y en esta mañana, Él está invitándole, si no conoce a Cristo, no tiene la salvación, le está invitando a creer en Él como su Salvador. Y si somos hijos de Dios, deberíamos regocijarnos en nuestra salvación, pero deberíamos preocuparnos por nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos. Deberíamos preocuparnos por el estado y la condición de su alma, porque ellos también van a pasar a la eternidad. Y si conocemos a Cristo, deberíamos tener la carga, la preocupación de compartir el Evangelio con ellos para que ellos también vayan al cielo y estén con Cristo. Vamos a orar al Señor.